Hola a todos, yo soy Emilio López, sean bienvenidos a nuestro curso de Access Básico 2007, por Visual Master RD. Hoy les traigo, el capítulo 1, Conceptos Básicos. En este curso trataremos temas, desde básicos, hasta avanzados, para que nuestros seguidores, de Visual Master, aprendan a utilizar una de las herramientas más potentes de Office. Bien, de inmediato vamos a dar inicio. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información. En las bases de datos, se puede almacenar información común sobre personas, productos, pedidos, etc. o cualquier otro tipo de información relevante. Partes de una base de datos. Los componentes típicos de una base de datos hecha en Access son: tablas, formularios, informes, consultas, macros, módulos. Tablas. Una tabla de una base de datos es similar en apariencia a una hoja de cálculo, en cuanto a que los datos se almacenan en filas y columnas. Como consecuencia, normalmente es bastante fácil importar una hoja de cálculo en una tabla de una base de datos. La principal diferencia entre los datos en una hoja de cálculo y hacerlo en una base de datos es la forma de organizarse los datos. Para lograr la máxima flexibilidad para una base de datos, la información tiene que estar organizada en tablas, para que no haya redundancias. Cada fila de una tabla se denomina registro y es donde se almacena cada información individual. Cada registro consta de campos, al menos uno. Los campos corresponden a las columnas de la tabla y se deben configurar con un determinado tipo de datos, ya sea texto, fecha, hora, numérico, o cualquier otro tipo. Formularios. Los formularios se conocen a veces como pantallas de entrada de datos. Son las interfaces que se utilizan para trabajar con los datos y, a menudo, contienen botones de comando que ejecutan diversos comandos. Se puede crear una base de datos sin usar formularios, editando los datos de las hojas de las tablas. No obstante, casi todos los usuarios de bases de datos prefieren usar formularios para ver, escribir y editar datos en las tablas. Informes. Los informes, o también llamados reportes, sirven para resumir y presentar los datos de las tablas. Un informe se puede ejecutar en cualquier momento y siempre reflejará los datos actualizados de la base de datos. Los informes suelen tener un formato que permita imprimirlos, pero también se pueden consultar en la pantalla, exportar a otro programa o enviar por correo electrónico. Consultas. Las consultas son las que verdaderamente hacen el trabajo en una base de datos. Pueden realizar numerosas funciones diferentes. Su función más común es recuperar datos específicos de las tablas. Los datos que desea ver suelen estar distribuidos por varias tablas y, gracias a las consultas, puede verlos en una sola hoja de datos. Además, puesto que normalmente no desea ver todos los registros a la vez, las consultas le permiten agregar criterios para filtrar los datos hasta obtener solo los registros que desee. Las consultas a menudo sirven de origen de registros para formularios e informes. Macros. Las macros en Access se pueden considerar como un lenguaje de programación simplificado, que se puede utilizar para aumentar la funcionalidad de la base de datos. Las macros contienen acciones que realizan tareas, como abrir un informe, ejecutar una consulta o cerrar la base de datos. Casi todas las operaciones de bases de datos que normalmente se realizan manualmente se pueden automatizar mediante macros, ahorrando así mucho tiempo. Módulos. Los módulos, como las macros, son objetos que sirven para aumentar la funcionalidad de la base de datos. Mientras que las macros en Access se crean seleccionando acciones de una lista, los módulos se escriben en el lenguaje de programación de Visual Basic para aplicaciones, VBA. Un módulo es una colección de declaraciones, instrucciones y procedimientos que se almacenan conjuntamente como una unidad. Un módulo puede ser de clase o estándar. Los módulos de clase se adjuntan a formularios o informes, y normalmente contienen procedimientos específicos del formulario o el informe al que se adjunta. Los módulos estándar contienen procedimientos generales que no están asociados a ningún otro objeto.
Los módulos estándar se enumeran en módulos en el panel de exploración, pero los módulos de clase no. Partes principales del programa. Estas son las partes que componen el entorno de desarrollo para las bases de datos. A continuación explicamos solo algunas de las partes, pues las demás serán vistas posteriormente en el desarrollo de nuestro curso. Menú de Office. El menú Office muestra algunas de las opciones que aparecían anteriormente en el menú Archivo de versiones previas a Office 2007. Barra de herramientas de acceso rápido. La barra de herramientas de accesos directos inicialmente contiene solo algunas de las herramientas más utilizadas, pero esta puede ser modificada agregándole o quitándole herramientas. Para agregarle herramientas, solo tendrá que dar clic derecho a la herramienta que desee agregar y escoger la opción Agregar a la barra de herramientas de acceso rápido. Si lo que desea es quitarle herramientas, solo bastará con dar clic derecho a la herramienta que desea quitar, y seleccionar la opción Eliminar de la barra de herramientas de acceso rápido. Como podrán ver, este será el escenario para nuestro curso básico de Access 2007. Ahora vamos a ver cómo crear una base de datos en blanco. No se mueva de su computador, esto es Visual Master RD. Bien, ahora, lo primero que debemos hacer es abrir Access, y en la página Introducción a Microsoft Office Access, haga clic en Base de datos en blanco. En el panel derecho, Base de datos en blanco, escriba un nombre para la nueva base de datos. En el cuadro Nombre de archivo, si desea cambiar la ubicación del archivo, haga clic en Examinar, situado junto al cuadro Nombre de archivo. Busque la nueva ubicación. Y a continuación, haga clic en Aceptar. Por último, haga clic en el botón Crear. Vamos a realizar los pasos para que pueda ir junto con nosotros. Veamos. Access creará la base de datos. Y a continuación, abre una tabla vacía, denominada tabla 1. En la vista hoja de datos, y sitúa el cursor en la primera celda vacía, de la columna Agregar nuevo campo, al que inteligentemente Access asigna un tipo de dato adecuado a los datos que recibe. Bueno, aquí está nuestra base de datos en blanco. Lista para agregarle campos y registros. En nuestro próximo capítulo, veremos cómo agregar campos y registros, y crearemos una tabla a partir de una plantilla, las cuales vienen integradas en Access 2007. Esto es, Visual Master RD, suscríbanse y hagan sus comentarios. Gracias y hasta luego.